Buenas tardes, Puerto Rico. Saludos a todos y bienvenidos a otro evento más de NeuroStrategies. Hoy tenemos aquí con nosotros directamente de Argentina. Ya mismo lo vamos a estar presentando oficialmente. Tenemos a Pablo Román, que vamos a estar hablando hoy un poquito de neuromanagement y aplicaciones de la neurociencia cognitiva aplicada precisamente a la gerencia, a los recursos humanos. Así que para todos, sean todos bienvenidos, buenas noches. Vamos a estar hablando un ratito de elementos que son trascendentales en el día de hoy por las situaciones que estamos viviendo y los elementos que estamos pasando. Así que gracias, como todos los jueves a las 7 de la noche tenemos entrevistas de interés, especialmente en el día de hoy que vamos a estar hablando de las aplicaciones de cómo el cerebro se comporta ante ciertos estímulos y muy bien aplicados al área de la gerencia, al área de recursos humanos, especialmente cuando hay estrés generado por estos elementos que estamos viviendo, como es el COVID-19 o cualquier otro momento de crisis. Así que para mí es un placer extraordinario estar con ustedes en esta noche, luego de un día, pero un día completamente cargado de muchas actividades. Estuvimos participando en el Congreso Mundial de la RAICE en la mañana. Luego de eso estuvimos trabajando con los directores de Puerto Rico en el proyecto de DUGESTRO para trabajar en la capacitación de los directores que reciben una certificación en alta gerencia escolar, y acabamos de finalizar el conversatorio de actualización de educación médica de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, allá en Santo Domingo, de la República Dominicana. Y qué mejor para iniciar esta noche que tenemos con nosotros al Pablo Román, directamente desde Buenos Aires, Argentina. Pablo Román es vicepresidente ejecutivo del Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada y también es el director ejecutivo y de la Secretaría de Neurociencias Cognitivas del Centro Internacional de Formación para Autoridades y Líderes, CIFAL Argentina, UNITAR y Organización de las Naciones Unidas. Así que, Pablo, buenas noches, bienvenido a Puerto Rico una vez más. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Un placer estar aquí en el espacio que has generado en NeuroStrategies y, y poder conversar con vos, que si bien lo hacemos casi a diario, pero no en este contexto de hablar sobre cómo es, ¿no? Esto de lo que estamos viviendo con el COVID dentro del marco de las organizaciones y las empresas, y qué es lo que viene, qué es lo que va a hacer después, el post-COVID. Eso es así. Bueno, Pablo, y primero que todo, antes de comenzar, ¿cómo ha sido la experiencia de los argentinos con esta situación? Aquí en Puerto Rico, pues, eh, aunque seguimos en una curva de crecimiento, el gobierno ha comenzado a flexibilizar. Obviamente nos tenían bien abarraditos la cuarentena y ya hay ciertos comercios que han empezado a abrir. No sabemos, ¿verdad? No podemos decir que la situación está bajo control, pero en efecto hay un movimiento más de la economía. ¿Cómo está Argentina ahora mismo con relación a esta situación? Bueno, la Argentina desde el 20 de marzo aproximadamente entró en diferentes fases de cuarentena. La primera fase fue muy estricta, luego hubo una segunda fase cerca del 13 de abril donde se liberó un poco algunos rubros. Eh, luego de eso, cerca del 30 de abril, se pasó a la fase 3, donde más o menos el 50% de la movilidad se instauró nuevamente. Y hace pocos días se pasó a la fase 4, donde todas las provincias, los gobernadores son los que envían al gobierno nacional los proyectos para abrir la cuarentena, y el gobierno nacional analiza esos proyectos y los autoriza o no, a excepción de dos provincias que son muy populosas. La ciudad autónoma de Buenos Aires, que es el distrito federal de la Argentina, y lo que nosotros llamamos el conurbano, que son tres anillos muy grandes alrededor de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y que son muy populosos. Por lo tanto, esos dos lugares quedaron todavía en fase 3.
y no se sabe todavía cuándo se va a abrir, pero todo lo académico está absolutamente parado desde el 13 de marzo. Eh, y la actividad está más que nada con negocios cerrados o con protocolos para que no haya más de una, dos o tres personas, dependiendo del espacio que tengan los negocios, y también mucho delivery, ¿no? Delivery a través de la venta online y demás. Y uno de los elementos que se ha hablado mucho aquí en Puerto Rico, que se ha escuchado de la Argentina, es que a diferencia de nuestros países caribeños, que vamos a un verano caliente, lo cual se ha demostrado ya que le hace daño al COVID, Argentina va al invierno. Sí, Eh, eso es un mito que hace poco se sacó sobre el tema del calor y el frío. Este, Así que no sé si es tan así. Si bien nosotros vamos al frío y eso afecta mucho más a las enfermedades respiratorias y demás, el tema del calor no está seguro, ¿no? Ese dato todavía no es seguro. bueno, Pablo, te llegan los primeros saludos directamente de Barranquilla, Colombia, el profesor Carlos Ardila. Oh. También desde República Dominicana, Ana Karina Reyes Rincón te saluda. Te saluda la profesora Azucena directamente desde México, Toluca, México. Así como también tenemos a Yasminet desde Panamá y tenemos también a Merlin Núñez desde Barranquilla. Así que ya empezaste con buena fanaticada, así que vamos a... Un gran saludo a todos y bueno, gracias por estar en esta charla, ¿no? Bueno, pues Pablo, Esperemos no aburrirlos. no, no, no. Fíjate, uno de los elementos que se está trabajando hoy en día, precisamente, ver el efecto, porque sabemos el efecto que tiene el COVID y lo miramos muchas veces, el efecto en términos de la salud, es un evento salubrista, que empezó como algo sencillo allá a finales del año pasado, de diciembre, allá en el sureste asiático, en Wuhan, China, y no lo veíamos como ninguna amenaza, pero de momento de la noche a la mañana arropó no a Argentina, no a Puerto Rico, arropó al mundo entero. Y hemos visto los efectos que tiene precisamente, principalmente en el área de la salud, con una cantidad que está cerca del millón de contagiados ya y los muertos están, imagínate, muy elevados. Pero uno de los elementos que queremos ver y que se ha tocado quizás de cerquita es el efecto que pueda tener en la economía y el efecto que pueda tener en las empresas, en esas relaciones, ¿verdad? Porque el ser humano cuando corre el día, lo corre de una manera estable, el cerebro está en piloto automático, en rutina, pero cuando rompen esa rutina por un evento como este, de primera intención, eh, ¿qué efecto podría tener este evento? ¿Cómo afectaría en términos de lo que son los recursos humanos de una empresa? Quizás en términos de relaciones, ¿cuál sería el efecto directo? Mira, ¿me dejas darte algunos datos para poder poner en contexto la realidad que estamos viviendo y lo que se prevé? La venta en pymes en Latinoamérica, para que tengan una idea, bajó un 64% en lo que estamos transitando del COVID. El PIB aquí Obviamente, para que entendamos bien son las pequeñas empresas. sí, las pequeñas y medianas empresas. El rubro más afectado fue el del turismo, con hotelería y turismo, con 84% de baja en ventas. Le sigue cuidado y estética y salud, con un 76%. Gastronomía con un 72%. Y autopartes y educación con mucho menos porcentaje, pero sí con una gran implicancia en la baja, en los recesos que tuvieron. El país que más fue impactado económicamente a través de las pymes, ¿no? Con la venta de las pymes en Latinoamérica fue Costa Rica. Le sigue Colombia, Chile, República Dominicana, Panamá, Argentina y Perú. México tuvo una contracción, pero no fue tan fuerte como en estos países. Después hay industrias, por ejemplo, que ya están planteando un cambio estratégico post-COVID. Por ejemplo, la industria de la indumentaria ya está planteando que va a haber inexistencia de algunas compañías y que algunas compañías también van a cambiar de tamaño.
Y lo que se prevé es que la tendencia va a ser por incrementar la producción de cercanía. O sea, van a buscar la producción más regional o local. Así también va a haber una reestructuración y una transformación hacia lo digital en toda la industria. Y se replantea y se está replanteando en este momento cuál va a ser el rol de las tiendas físicas dentro del panorama del post-COVID, junto con los cambios que van a sufrir para mejorar y optimizar los procesos de comercio electrónico y la logística que va a tener esta industria. Pero digamos, la ventaja de Latinoamérica en este sentido es que es un país con un manejo histórico de crisis. Viene de arrastre, esto es histórico. Tiene una población joven, tiene una población mucho más joven que la Unión Europea y mucho más joven que Estados Unidos. Y el hecho de no habernos conectado internacionalmente como lo hicieron otras regiones, también se supone una ventaja competitiva para la recuperación post-COVID. ¿Sí? Eh, la otra buena noticia en ese sentido es que las políticas económicas para mitigar el impacto de la pandemia de los gobiernos de la región fueron bastante rápidas, así como las medidas para preservar a la gente de la pandemia fue bastante rápida. Está bien, teníamos la experiencia ya de Asia y Europa, ¿no? Eso nos permitió tener un panorama mucho más amplio que en otros países. Pero, por ejemplo, medidas que fueron bastante rápidas en mitigar esto, principalmente se toma como ejemplo Perú y Chile, pero también Colombia, México y Argentina, que fueron gobiernos que actuaron rápidamente. Entonces, digamos, si bien el panorama actual es bastante bravo con respecto a la realidad de las empresas y las organizaciones, hay una mirada post-COVID, no te digo que es prometedora, pero quizás un poquito más factible de recuperación que en otras regiones. Esto, mirá, en la crisis del 2008, en Latinoamérica sufrió mucho, ¿no? Cerca del 2% del PBI fue el impacto. Pero 2 años después, en el 2010, fue la locomotora del mundo con un crecimiento del 6%. Y los análisis que se están haciendo en este momento indicarían que podría venir por ese lado. Otro dato interesante que no hay que olvidar es que China está teniendo una recuperación en este momento, por lo que se prevé que va a tener más demanda de materia prima, principalmente en las industrias de alimentos y minerales. Por lo tanto, Latinoamérica se va a ver beneficiada en ese sentido porque China va a demandar mucha materia prima. En este caso, Centroamérica, el Caribe y México no serían tan beneficiados porque son más dependientes de Estados Unidos que de China, pero el resto de la región tiene una alianza comercial bastante importante con China. Y el gran reto de la región es que nosotros tenemos 53% de la población ocupada nada más. Eso implica que 130 millones de personas están en empleos informales. Ese es el gran reto que tiene la región para desarrollar de aquí en más. 130 millones de personas dependen del trabajo que hacen día a día. No están formalizados en ninguna industria, ni en ninguna empresa, ni en ninguna organización. Si vamos al caso puntual de Puerto Rico, la, la industria que más afecta tanto a Puerto Rico como al Caribe es el turismo. Correcto. Está muy afectado. Y cuando hablamos de turismo, uno piensa, bueno, la gente no viaja, no importa, pero el turismo mueve muchísimas industrias paralelas, como los hoteles, obviamente, las líneas
aéreas, el transporte terrestre y marítimo, los autos, las tiendas por departamento, los centros comerciales, los artículos electrónicos y toda la industria de servicio que está alrededor del turismo. Por lo tanto, no es que solamente está afectado los hoteles y las líneas aéreas, hay toda una serie Sí, de la reacción en empresas cadena. que se van, claro, que es una cadena que se va rompiendo eslabones. Mira, Sí. de los 20 países del mundo dependientes del turismo, o sea, del mundo hay 20 países que dependen puramente del turismo. 13 están en el Caribe. Wow, eso es O así. sea que es muy importante esta industria dentro de la región. Mira, En, y te, te doy, en esa línea que tú estás, perdón, te doy un dato más. sí, adelante. En este último tiempo, de los 160 hoteles registrados en Puerto Rico, 93 cerraron. Con eso te digo el impacto que va a tener. Hay en países de la región que esta industria implica entre el 30 y el 50% del Producto Bruto Interno de cada país. Impresionante. Mira, Pablo, tenemos saludos desde Toluca, México, la doctora Tei Álvarez, también de aquí de Puerto Rico, Joana Yoli Torres, te envía muchos saludos, el profesor, casi doctor, la semana que viene ya casi doctor, el profesor Esquilín, que está conectado con Mm, nosotros. Tenemos a Isaac, María Alcántara, directamente desde República Dominicana, te envía saludos, también Yaniri, saludos de la profesora Enid Rodríguez Calixto, mucha gente conectada con nosotros hoy, la profesora Balcero de Bayamón y eh, diferentes personalidades de diferentes lugares, así que está conectado ya prácticamente tenemos 7 países conectados. Y entonces, ¿qué, viendo el panorama cómo se está desarrollando, viendo el elemento cómo se está desarrollando y conociendo la trayectoria que tienes como capacitador de empresas, como capacitador de recursos humanos, la habilidad que tienes de trabajar con recursos humanos previos quizás a entrar a un empleo, a través de los nuevos aportes que hace la neurociencia cognitiva aplicada. ¿Qué rol viene a jugar, especialmente en este momento de crisis, la neurociencia cognitiva aplicada al área empresarial? mirá, lo que va a aportar la neurociencia cognitiva, bueno, va a trabajar en varias áreas. Una es el manejo de la ansiedad y el estrés. Esa es una. Y la otra son todas las habilidades y destrezas en relación a las relaciones interpersonales. Todo lo que tiene que ver con la empatía, la inteligencia emocional, la teoría de la mente, las neuronas espejo, todo ese conjunto de conocimientos. Ahora, si querés, ahondo un poquito más en cada una, pero va en relación a esto. Por eso yo, cuando me dijiste, dame un nombre para la charla, te dije acciones centradas en el otro, que no es algo que surgió de mí naturalmente, sino que surgió de una charla con nuestro común amigo, el doctor Leandro Germán, Uh -huh. donde en una charla surgió el concepto de acciones centradas en el otro y a mí me encantó y lo tomé como mío y le dije a Leandro, mira, Leandro, esto lo voy a llevar como estandarte, porque me parece que es la mejor definición que tenemos para indicar cuáles son las acciones concretas que los líderes de las empresas tienen que ejercer hoy y las acciones que van a tener que seguir ejerciendo en el mañana, porque estas acciones centradas en el otro no terminan hoy, no se termina con el Mencionaste, COVID, siguen. mencionaste de primera intención ese manejo de la ansiedad y el estrés, y precisamente uno de los elementos que quizás hemos visto a los gobiernos de todos los países tratando de paliar la crisis con incentivos económicos a las pymes o a las pequeñas y medianas empresas, tratando de paliar, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, con dinero a los que trabajan por cuenta propia, la economía informal de cada persona que trabaja por cuenta propia, pero sí hemos visto un rezago común en cada uno de los países en atender la psiquis de la gente, que Mm. tenemos que entender que cuando vienen momentos de crisis la gente reacciona distinta y de hecho se ha, ya se ha perfilado que este problema de crisis emocional, este problema que empieza quizás con un poco de incertidumbre, que va evolucionando a una ansiedad generalizada y que desemboca en la expresión del miedo como emoción, no se está atendiendo con la premura que se debiese atender. Entonces, ya ha mencionado que desde la neurociencia cognitiva aplicada es una herramienta extraordinaria para atender estos elementos. ¿Podrías hablar un poquito más de eso?
Yo creo que todas estas cosas están relacionadas con lo que llamamos la regulación emocional, ¿no? No hay emociones buenas o malas, hay emociones y uno eh, las percibe, pero el tema es qué hago con cada una de esas emociones. El miedo no es malo, lo que pasa es que depende del contexto en el cual se me da el miedo, va a ser bueno o malo. Está bien que yo sienta miedo. Si alguien me asalta, está bien que sienta miedo. El miedo me va a desencadenar una reacción de supervivencia. Ahora, si voy a mi jefe para hablarle y siento miedo de hablarle, ahí está pasando algo mal con el miedo. No estoy pudiendo regular esa emoción para que la pueda controlar. Y ahí acá entran mucho las funciones ejecutivas, ¿no? El control inhibitorio en el lóbulo prefrontal que voy a tener para manejar las emociones. Mira, hay estrategias, yo creo que la prolongación de los pensamientos negativos es una estrategia que podemos utilizar. Esto que estoy viviendo es un desastre, ¿sí? Es un pensamiento negativo. Esto que estoy viendo es un desastre, pero va a terminar. O sea, Y cambia el fíjate, pensamiento en, negativo. en esa misma línea que estás... Esto que está pasando en mi trabajo me trae muchos problemas. Buscaré las herramientas para poder adaptarme y buscar las soluciones para superarlo. O sea, te cambia el pensamiento negativo. Nosotros tenemos cerca de 6.000 pensamientos negativos diarios. No, en esa misma línea que estás trayendo, precisamente uno de los elementos que se está trayendo, lo poquito que se escucha, es precisamente que los empleadores entiendan que si ellos están afectados, sus empleados también están afectados y probablemente están más afectados porque probablemente el empleador, por su capacidad, probablemente esté en una mejor posición para enfrentar la crisis, no necesariamente que ese empleado. Entonces, una de las recomendaciones que se está haciendo es trabajar precisamente por ese lado. Mire, cuando usted se dirige a un empleado, primero que todo, trabaje con destreza de vida, trabaje con ser empático con esa persona, sea asertivo en algún momento dado, cuando usted tenga que comentarle algo, sepa qué decir y en qué decir, porque una palabra que usted diga puede cambiar la perspectiva y el recibimiento que tenga ese empleado, especialmente en momentos de crisis. O sea, la manera es empatía. Y no solo la palabra, el lenguaje no verbal también. Si a mí viene un empleado y por más que yo le diga, lo comunique muy asertivamente, pero estoy mirando para otro lado, o lo miro fijamente, o no le presto, tengo mi cuerpo dirigido hacia otro lado, digamos, son todas cosas que van sumando a la comunicación que voy a tener con esa persona. Entonces hay que ser muy conscientes en este momento, los que están en cargos de liderazgo, de cuáles son las acciones comunicativas que van a realizar con sus empleados. Y otro dato interesante es que en este contexto de incertidumbre, el cerebro siempre busca la certeza, por lo tanto, este contexto no lo ayuda para nada. Y la comunicación efectiva, clara y transparente de los líderes es clave en este proceso porque les da certeza a los grupos de trabajo. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con la comunicación que se tiene con los equipos en este momento. En ese momento nos preguntan en las redes sociales, Pablo, que si él no ha tenido contacto físico desde hace ya prácticamente 3 meses con su empleado. Recomendaciones quizás para el día que llegue ese momento de volver a reunirnos físicamente, porque la gente ha estado trabajando de manera remota y aunque sí están trabajando, eventualmente se van a reunir otra vez. ¿Y qué recomendaciones se pueden dar, ¿verdad? Desde el punto de vista práctico para desde el punto de vista de la neurociencia cognitiva aplicada, cómo el cerebro recibe quizás ese cierto estímulo de ese primer día de trabajo? Hay ciertos empresarios que nos están preguntando, ¿cómo recibo a mis empleados después de esto? ¿Cómo tú lo percibes? ¿Cómo lo Que yo pueda recibimos? recibir, Con mucha ¿cómo yo alegría, recibo yo lo que yo recibo? demostrándole la alegría. ¿Cómo? Sí, precisamente eso, o sea, después de haber estado desconectado 3 meses de mi empleado, ¿cómo yo puedo ser efectivo ese primer día como director, como gerente, cuando yo reciba a mis empleados? ¿Por dónde debo ir? Expresando primero la alegría de poder
compartir este espacio físico nuevamente, ¿no? Es lo primero que uno debería expresar. Y más allá de que va a haber restricciones, porque el mundo post-COVID va a cambiar culturalmente muchas cosas. Una de las cosas que se prevé que cambien son los abrazos, los besos y los apretones de mano. Eso se prevé que post-COVID va a cambiar culturalmente. Por lo tanto, manifestar que aunque no puedo abrazar y no puedo besar, o en los argentinos nos damos un beso para saludarnos, la alegría de estar con el otro y de poder empezar a caminar este camino juntos nuevamente Se acabó el es, mate, se es acabó el el intercambio del objetivo. mate. El mate se acabó. El mate, claro, claro, claro. Bueno, esas son las cosas culturales que van a cambiar. Pero digo, no hay nada elaborado en ese primer día. Es tan simple como la manifestación de esa alegría de volver a estar juntos para un proyecto organizacional, corporativo, que nos lleve al propósito que nos planteamos como organización. Pero podés ponerlo en palabras. Es abrazar a la distancia. ¿Eh? Son los gestos empáticos de sonreír, son los gestos empáticos de asentir con la cabeza, son los gestos empáticos de mirar a los ojos al otro. Esos son son gestos que se van construyendo con la empatía. Tenemos muchos gerentes conectados y obviamente su formación ha sido, algunos de ellos en estrategias, por ejemplo, de negocio tradicional, gerentes de empresas, que no han tenido contacto específico, digamos, con los últimos avances que ha generado la neurociencia y cómo afecta el cerebro. Por ejemplo, ¿cómo le explicamos a un gerente de hoy que aunque él quiera que la empresa corra, porque tiene que correr, ¿cómo le explicamos a un gerente de hoy lo que está pasando en el cerebro de un empleado que está bajo el efecto del estrés? ¿Cómo se lo podemos explicar a ese gerente? Mira, como dije anteriormente, este contexto de incertidumbre va a generar mucha angustia, mucha ansiedad, y eso genera estrés. Y el estrés afecta a la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la que gestiona los recursos cognitivos y atencionales para realizar las operaciones cotidianas, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a tener, no post-COVID, sino también ahora en el teletrabajo, también va a ocurrir esto, voy a tener personas que no van a poder gestionar adecuadamente los recursos cognitivos y atencionales para hacer sus tareas diarias. Esto implica que voy a tener alteraciones en la codificación y mantenimiento de la información que, que voy a estar manejando, la manipulación y la actualización de esa información, la selección de datos, la planificación que voy a tener con esa información. Por lo tanto, hay que ser muy cautos cuando evaluamos el desempeño de un empleado sin entender que en este contexto de incertidumbre, estos recursos cognitivos y atencionales van a estar alterados. Por Eh, eso eh, digo, las acciones centradas en el otro es también el entendimiento que estas acciones que se van a generar con la angustia, con la incertidumbre, con el estrés, van a afectar el rendimiento del empleado y nosotros como líderes tenemos que saber que en este contexto extraordinario las acciones de nuestras también tienen que ser extraordinarias y cosas que antes no podíamos dejar pasar, hoy vamos a tener que ser más contemplativos. Fíjate que es interesante lo que estás hablando porque precisamente una pizca de azúcar gana mucho más que cualquier otro elemento y si lo miramos de esa manera que lo estás presentando y tengo varias preguntas que te voy a hacer ya mismito de las redes, pero es el hecho que siempre se ha visualizado, el hecho de que las recomendaciones son, usted tiene que escoger cuán asertivo es con su empleado, usted no puede levantar el teléfono y decir, recuerda que el trabajo es para hoy, lo tienes que entregar, tienes que resolver, o quizás usted lo llame y le dice, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has estado? ¿Cómo está la Exacto, familia? ¿Has comido? Estamos aquí para apoyarte. ¿Estás bien? Mira, recuerda que tenemos este trabajo pendiente. Ese nivel de empatía, de transmitir destreza de vida, es importante mira, en este momento.
Mira, Juan, un líder lo que hace básicamente es gestionar relaciones interpersonales. Ujú. Una de las cosas que siempre cuento en las formaciones corporativas es que una de las reglas que tenemos, el que tiene el grupo, y vos también estás en el grupo, es que cuando vamos a negociar algo, por lo general, los primeros 10, 15, 20 minutos de la reunión no se basan en el objetivo que tenemos de reunión. Se basa en conocer a la persona, en preguntarle sobre la familia, en averiguar cuáles son sus gustos o sus aficiones y versar la charla en eso para crear un piso empático. Y con la gestión de los recursos humanos o los recursos o la gestión del talento, como me gusta llamarla a mí, es lo mismo. O sea, mi tarea primordial en este momento es saber cómo siente mi empleado para poder Extraordinario. crear ese piso empático, para poder crear ese piso de confianza, que la palabra confianza la aprendí de mi padre, que la repetía mucho porque tiene un significado muy lindo. Confianza es con fe en el otro. Eso es así. Por lo tanto, si yo genero esa confianza con mi empleado, estoy diciéndole que tengo fe en él. Y vos sabés cuál es el índice Haidt, ¿no? El de educación, que es la expectativa que tiene el docente en relación a cómo se va a desempeñar su alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el punto más alto del índice dentro de 160 y pico de ítems. Yo creo fervientemente que en la empresa pasa lo mismo, que la expectativa que tiene el líder en el rendimiento de su equipo de trabajo va a optimizar al equipo de trabajo para llegar a las metas y objetivos que se plantean. Mira, Pablito, tienes directamente de República Dominicana conectada. Saludos de mi amada Dorisa. Mi amor, gracias por conectarte, está con nosotros hoy. También tenemos unas preguntas directamente, tengo dos preguntas corriendo para verlas rapidito, directamente desde Barranquilla, Colombia, el profesor Carlos Ardila. Pregunta que si la ansiedad altera la empatía. Es una pregunta muy válida. Si la ansiedad tuviese, ¿verdad? La capacidad de alterar la empatía de las personas. Bueno, la empatía tiene tres aspectos, ¿no? Está la empatía cognitiva, la empatía emocional y la simpatía. Si yo tengo ansiedad y eso me genera estrés, voy a tener alterada los recursos cognitivos para poder conectar cognitivamente con ese proceso empático. Creo que sí, que hay una alteración en el proceso empático, en el proceso de ansiedad. Primero, si yo lo tengo para ser empático con otro, porque primero estoy utilizando mis recursos cognitivos para manejar esa ansiedad Claro. y voy a estar alterando los recursos cognitivos para poder ser empático. Mira, nos pregunta el profesor Isaac Esquilín, una pregunta muy válida, que cómo se definen o cuáles pueden ser las características de la gerencia moderna para potenciar las capacidades de los empleados aún en este momento en que estamos viviendo. Bueno, Interesante. yo creo que esa pregunta la puede contestar tranquilamente El Isaac, mismo, porque el mismo. es un experto en ese tema. Su pregunta yo creo Este, que la hace por molestarte, Pablo, la hace por Sí, no, molestarte. pero está muy bien porque es muy lindo los desafíos entre colegas y aparte a Isaac lo respeto mucho, lo respeto tanto que lo hemos convocado para una formación que estamos proyectando en Argentina. Así que imagínate que el respeto que le tengo. Eh, yo creo que no tiene que ver con los recursos de liderazgo para después del COVID o, o para una época particular. Tiene que ver con los recursos de liderazgo en sí. Para mí, los recursos que tiene que manejar un líder de base, desde el punto de vista de la neurociencia cognitiva, es la teoría de la mente, que es la capacidad de poder predecir los pensamientos y sentimientos de las personas. Son las neuronas espejo que se van a activar con las acciones que vemos de los demás y que intervienen también en el proceso empático, así como
la teoría de la mente, la empatía misma, que tiene que ver con el conocer cognitiva y emocionalmente, reconocer cognitiva y emocionalmente lo que siente el otro, pero con el detalle de saber que el sentimiento es del otro y no mío, porque si lo hago mío, no, el proceso empático se vuelve disfuncional, ¿no? No puedo crear esa simpatía para poder ayudar. Eh, la inteligencia emocional, esto que es la capacidad de percibir, de comprender, de manejar y de utilizar las emociones. El proceso de toma de decisión, donde vamos a tener ahí las implicancias también de la flexibilidad cognitiva, porque la flexibilidad cognitiva hoy se vuelve clave en los procesos de liderazgo. Clave. Cómo se define para el público que tenemos, que es un público general, el concepto de flexibilidad cognitiva? La flexibilidad cognitiva es la capacidad de poder operar sobre pensamientos y estructuras adquiridas antiguamente y poder adaptarlas a situaciones nuevas. Pero también es poder incorporar pensamientos y estructuras nuevas a situaciones antiguas. Y bien, qué interesante. Es muy interesante el concepto y es muy clave para el proceso de liderazgo porque las estructuras de pensamiento rígidas en un líder hacen que solamente pueda mirar hacia un lado y no tenga una perspectiva más global de las situaciones y de las alternativas que tiene para resolver problemas. Mira, Pablo, también te mandan saludos directamente de Fort Worth, Texas. Están conectados desde, lo tenía por aquí, perdóname para buscar rapidito. Eh, Tienes desde Jorge Croda, desde Fort Worth, Texas, se está comunicando. Jorge Croda se acaba de graduar, se acaba de certificar en neurociencia cognitiva organizacional. Jorge, él es de ahí de Dallas, de Texas. Se ha conectado con nosotros y te manda muchos saludos desde Gracias. Dallas, Texas. Y nos dice definitivamente el profesor Esquilín que la clave y la vitalidad en este momento, como tú bien lo mencionaste, es la flexibilidad cognitiva. En este momento nos pregunta el profesor Alfredo Rocha desde Bolivia, nos está preguntando relación entre neuronas espejo y gestión emocional. Toda, porque las neuronas espejo son parte del proceso empático, son parte del proceso de poder reconocer las emociones en los demás, son parte de la teoría de la mente, poder reconocer cuáles son las intenciones de los demás. O sea que las implicancias son totales de las neuronas espejo, estas neuronas espejo que, vamos a contar un poquito la historia a la gente, se descubrieron casi por casualidad dentro del marco de una investigación para ver cómo respondían la corteza motora de los monos a los movimientos, a las acciones, y observaron que cuando el mono veía movimientos en los demás, se activaba la corteza premotora. Entonces pensaron al principio que era un error, repitieron las pruebas unas cuantas veces hasta que se dieron cuenta que no era un error, que habían descubierto algo que no estaban investigando y ahí comenzó toda la investigación por parte de Giacomo Rizzolatti y después Jacoboni también siguió investigando y descubre el tema de las super neuronas espejo, ¿no? Pero digo, es una investigación que no fue buscada y que sale como muchas de las cosas que salen en ciencia y que aparecen en ciencia por casualidad. La formación de los gerentes modernos, fíjate, uno de los elementos que está trayendo y es bien importante verlo, comparamos, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, cómo varía ese concepto de gerencia de hace 20, 30 años con el proceso de gerencia actual, donde hace 20, 30 años atrás lo que se buscaba en los candidatos a empleo era preparación académica. O sea, yo quiero un ingeniero que venga del mejor lugar y aunque venga, vamos a trabajar porque lo vital es preparación académica. Pero hoy en día tú le preguntas a un gerente qué es lo que está buscando un empleado y lo primero que te dice quizás es que sea leal y después que tenga capacidad de trabajar en equipo y que pueda tomar decisiones y que tenga pensamiento crítico. Y sí, la preparación académica es importante, pero hay unas competencias adicionales
que no están relacionadas precisamente con la preparación académica. Sí, hay que tener una preparación académica para cumplir quizá con los requisitos, pero lo más importante ya no se ve en revisar una hoja de vida, sino en una entrevista que yo tenga con esa persona para ver la capacidad que tiene. Y ya he visto que a nivel de neurogerencia, pues se está incluyendo, quizás nos puedas hablar un poquito de eso, pruebas neuropsicológicas para ciertas posiciones. Por ejemplo, una persona, tú necesitas una posición que sea, que tenga, que se pueda concentrar. Para que requiera concentración, pues utilizar algún tipo de prueba, un test de Stroop, no sé, cualquier prueba que tú puedas utilizar para ver si la persona está capaz, si quiere, si va a trabajar con gente, servicio al cliente, quizás algo de cognición social. La gerencia moderna está bien amarrada a, a los aspectos de cómo el cerebro está funcionando en este tiempo. Mira, hay una investigación, un metaanálisis de 100 años de investigación en 19 pruebas de desempeño laboral. ¿Sí? Es un metaanálisis de 100 años de investigación. Y ese metaanálisis arroja que uno de los puntos más importantes dentro de las evaluaciones que debe hacer para reclutamiento y selección de personal una empresa son las habilidades mentales generales. ¿Qué es lo que estás hablando vos? Es esta capacidad del pensamiento abstracto, es la capacidad de resolver problemas, es la capacidad del manejo de la comunicación asertiva, tiene que ver con eso. Lo que mejor predice el desempeño de una persona cuando le hago la evaluación para entrar a mi compañía es una evaluación de habilidades generales mentales, de las cuales el doctor Matías Bertone las hace en su consultora, para nuestro amigo Matías Bertone la hace en su consultora, por lo tanto es algo que es accesible. Pero también hay otras pruebas, ¿no? Es lo que vos decías recién, depende de lo que yo quiero evaluar. Si quiero evaluar cognición social, voy a usar la prueba del MAS. Si quiero evaluar pruebas atencionales, el Stroop puedo llegar a evaluar atención con el Stroop, pero hay muchísimas pruebas, Wisconsin, hay muchas pruebas. Pero quiero decir, hay todo un capítulo de neurociencia cognitiva para la evaluación de el reclutamiento y la selección de las personas, que es clave para las organizaciones, y las organizaciones, la evaluación en el reclutamiento y selección que están haciendo hoy por hoy es viejo, es antiguo, ya está fuera de todo orden. Mirá, la experiencia laboral y los títulos que tiene una persona para poder predecir su desempeño laboral está en lo más bajo de la lista de la puntuación de este metaanálisis de 100 años de investigación. O sea, que una persona tenga muchos títulos no me garantiza que va a responder bien en su trabajo. Que una persona tenga muchos años en una compañía o en varias compañías no me garantiza que va a tener un buen desempeño laboral. Lo que me garantiza un buen desempeño laboral son las habilidades generales, las habilidades mentales generales de esa persona. Pablo, nos preguntan en las redes sociales si hoy en día, aunque ya se sabe, por ejemplo, el síndrome de burnout, el síndrome de quemazón que existe, que afecta principalmente a los profesionales de la salud y también a los profesionales de la educación, quizás los dos áreas más impactadas por el síndrome de burnout, como consecuencia de esta crisis, el hecho de que la gente salió de su oficina, está en su casa, pero no está solo en su casa, está quizás el esposo o la pareja o el compañero trabajando también, están los niños, pero no están libres, hay que estudiar con ellos, podría tener incidencia en aumentar el síndrome de burnout en la persona. Sí, seguro. Lo que pasa es que, a ver, yo coincido otra vez lo traigo a colación con nuestro amigo Matías Bertone, que esto exacerba, todo este contexto lo que exacerba son las personalidades de cada uno. La personalidad está exacerbada. Eso es lo que está pasando. Y en las empresas pasa lo mismo que con la educación. Queremos seguir educando, pero no estamos en un contexto áulico. En las empresas pasa lo mismo. Queremos seguir teniendo la dinámica del trabajo de la oficina, pero no estamos en la oficina. Entonces, esto va a depender mucho del liderazgo de quien esté gestionando los equipos de trabajo
y que pueda cambiar esas dinámicas de trabajo acorde a estos nuevos modelos de home office. Y en lo personal, para los empleados, hay que entender eh, no vamos a tener el mismo contexto que en nuestra empresa. Que esto de crear rutinas es muy lindo en lo teórico, pero en el contexto de una casa, cuando tenemos a todos los integrantes de la casa viviendo en ese hogar al mismo tiempo y todo el tiempo, es imposible las rutinas porque va a haber interferencias de todo tipo. Entonces, lo mejor que nos puede pasar es aceptar esto como una realidad de corto plazo, porque esto va a terminar. Esto no Y es para siempre. Y entonces, ayer hablábamos otra vez con nuestro amigo Matías Bertone, hablábamos justamente de esto, de poder entender que esto quizás es una gran oportunidad para vivir cosas que no vivimos habitualmente, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra pareja. Y que esto se va a terminar en unos meses. Es claro que se va a terminar en unos meses. No es para siempre. Y esto baja todo tipo de ansiedad, baja todo tipo de incertidumbre. Hacer el resignificado de esto que estamos viviendo para poder sacar algo positivo, para que se convierta en una oportunidad de aprendizaje, para que se convierta en una oportunidad de disfrutar este proceso que estamos viviendo con nuestra familia. mira, uno de los elementos que se amarran a eso que tú estás trayendo es precisamente que la gente pasa mucho tiempo y gasta mucha energía en este proceso de querer controlar lo que ocurre cuando lo que ocurre prácticamente no se puede controlar. Entonces, Exacto. llega un momento en que llega la resistencia al cambio y el tiempo y la energía que se gasta en tratar de entender un cambio y que la gente entienda que no controlamos lo que ocurre, o sea, no controlamos las situaciones, pero sí las emociones. Literalmente, el 10% es lo que ocurre, el otro 90%, 80% es cómo yo reacciono a eso que ocurre. Así que el efecto, por ejemplo, Pablo, para ya ir cerrando específicamente, ese elemento que es resistencia al cambio debe ser un elemento de los principales que causan estrés y que desemboca entonces la cadena de reacciones negativas en una empresa. Flexibilidad cognitiva. Lo hablamos hace un ratito, eso es flexibilidad cognitiva. Hay que aprender a desarrollar la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva se desarrolla de muchas maneras. Desde, bueno, los juegos es una manera de desarrollar flexibilidad cognitiva, porque el juego nos pone en un contexto donde tenemos que resolver problemas a los cuales no estamos habituados. Entonces, el juego es parte de un proceso de poder desarrollar flexibilidad cognitiva. Es un buen ejemplo y es algo que está al alcance de todos, por ejemplo. Bueno, queremos una vez más, dice Virgil Gutiérrez, que un tiempo nuevo va a depender de cada uno y esperamos que sea lindo y una oportunidad de disfrute, ¿verdad? Para todos, te mandan saludos directamente de la República Dominicana, Carlos Danilo Pestana, un amigo personal, ¡Hey, Carlos! ¡Qué lindo! conectado también. Y bueno, pues estamos recibiendo ya las últimas preguntas. Pablo, te preguntamos dónde, hay mucha gente que está bien interesada en el tema, dónde podemos conseguirte en las redes sociales, dónde podemos buscarte. Eh, ¿Dónde está Pablo Román? Estoy en muchos lados. No, pero así como vos y como nuestro amigo Isaac, soy un hombre virtual también. Estoy en las redes sociales en todas las redes, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, en YouTube, en todas partes. Generalmente todos los usuarios son Pablo Román Luxcher. Está ahí en la Eh, partecita de abajo, lo pueden visualizar en la sí, pantalla. El así que apellido ahí Butcher. y después a través de las instituciones www.vincaglobal.org, Neurostrategies, obviamente, porque trabajamos en conjunto, y cifalargentina.org también como sitio web. Perfecto. Tienes unos saludos directamente. Te saludo. Dice Virgin Gutiérrez que los cambios no son fáciles, pero son buenos
y eso sí es flexibilidad cognitiva. Saludos de Puerto Rico, Lilian Burgos, el profesor Alfredo Rocha Ávila de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno. Saludos a todos de Santa Cruz, Bolivia. La doctora Santa Cruz, conozco Santa Cruz, es hermoso. la doctora Gloribel Sánchez desde Puerto Rico, muchos saludos también. Y la doctora Janet Rodríguez desde Toluca, México, también conectada con nosotros. Así que, en especial, Pablo, queremos darte las gracias por haber estado aquí con nosotros en el día de hoy. Proyecto futuro, cuéntanos qué podemos esperar de Vinca Global o de Cipar Argentina para la gente que esté interesada. Ahora estamos lanzando la diplomatura y certificación internacional en coaching neurocognitivo y la diplomatura y certificación internacional en neurociencia cognitiva aplicada a la educación. Pero además seguimos trabajando arduamente en este concepto que lo hablaba el otro día con Isaac Esquilín en el evento que se hizo para el Huertas College, que es el poder seguir trabajando para hacer entender que las habilidades sociales son fundamentales para los cambios sociales, para la construcción ciudadana local y para la construcción ciudadana global. Este ciudadano global o este ciudadano nacional que va a contribuir a la configuración de mejores personas, donde van a poder manejar mejor las emociones, donde van a poder encontrar mejores alternativas de resolución de problemas, donde van a poder desarrollar estrategias comunicacionales óptimas. Las habilidades sociales son importantes para incorporar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde el jardín de infantes o el kindergarten hasta la universidad. Y esto es una tarea que se debe hacer porque es la educación que se viene. Si queremos cambiar el mundo, debemos desarrollar las habilidades sociales. Pablo, para las personas que estén interesadas en los programas de formación que acabas de mencionar, vincaglobal.org, ¿en dónde más se van a estar anunciando? En las páginas de las redes sociales de la Sí, organización. sí, y si quieren pedir algún tipo de información, info@vincaglobal.org. Repítelo, por favor, correo electrónico. Info arroba Vamos a escribir aquí en el chat, info arroba. vincaglobal.org. Ahí está ya en el chat, nos dice el profesor Alfredo Rocha que el interés individual debe alinearse al social y al colectivo, que no es tiempo de estar trabajando de manera individual. Pablo, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros nuevamente en esta noche. Sabemos que tu agenda está bien cargada, pero pudimos estar con nosotros y te adelantamos que te vamos a tener nuevamente un poco más adelante para seguir conversando sobre este y sobre este tema. Y amigos que nos están viendo, nosotros nos vamos a despedir en el día de hoy, pero vamos a regresar el lunes y oiga lo que tenemos el lunes. Tenemos a la doctora Vilma López. Doctora Vilma López del Ecuador es una experta doctora en rehabilitación infantil y viene a trabajar con nosotros los aspectos del desarrollo cognitivo de los niños. Es una persona muy dulce, una persona especial. Los que la conocen ya saben que llevamos detrás de ella mucho tiempo y al fin, porque el lunes va a estar con nosotros el próximo lunes a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, 8 de la noche, hora de Argentina, 6 de la tarde de Colombia y México. Bolivia está igual que nosotros, así que esté pendiente de la promoción, no se puede perder este evento bien interesante para que podamos tener a la doctora Vilma Vázquez con nosotros. Así que gracias por estar con nosotros. Me despido de ustedes, Pablo. Un abrazo a la distancia. Muchas Esperamos gracias. Cuídate mucho y para adelante que, como tú mencionaste ahorita, esto va a pasar y vamos a volver a vernos y vamos a volver a compartir y vamos a continuar capacitando al mundo en esta área tan importante de cómo el cerebro responde a diversos estímulos. Gracias por tu oportunidad. Gracias, gracias a ustedes. Muchas